Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Hablar de derechos humanos puede resultar complejo, ya que si bien México ha cristalizado logros muy importantes en esta materia, aún quedan necesidades por atender, sobre todo en la aplicación y en la vigilancia de lo que se encuentra plasmado en el orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política y en los tratados internacionales. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos y está claro que las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados a favor de los individuos. Asimismo, los derechos humanos que de manera obligada deben preservar todas las autoridades deben regirse en todo momento por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Dentro de la clasificación de los derechos humanos, divididos principalmente en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales, no existen niveles ni jerarquías, pues todos tienen igual relevancia y por este hecho el Estado se encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Desafortunadamente, existen aún casos en el territorio nacional que atentan en contra de los derechos de mexicanas y mexicanos, ante los cuales se debe actuar con determinación para refrendar las garantías individuales de los ciudadanos. De manera particular, se ha registrado una penosa afectación a periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, dañados en el contexto de la violencia, como las personas en situación de pobreza, migrantes, refugiados, desplazados, mujeres, niños, niñas, adolescentes, pueblos indígenas, entre otros. La violencia contra quienes defienden los derechos humanos y contra los periodistas es ejercida para silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia que pide la sociedad, creando una percepción de impunidad que lacera doblemente a la población. Es innegable que los derechos humanos constituyen uno de los ejes sobre los que descansa el Estado de Derecho, los cuales se han abierto paso con la participación de las diversas fuerzas políticas y sociales. En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde su creación en la década de los 90, juega un papel determinante al tener a su cargo precisamente la protección de esos derechos, recibiendo quejas derivadas de presuntas violaciones, la investigación de las mismas y formulación de recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Uno de los mecanismos que se encuentra bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación es precisamente el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El mecanismo es una instancia federal creada mediante la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el año 2012, con el objeto de implementar y operar las medidas de prevención, medidas de protección y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo. El mecanismo está integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional. Las personas beneficiadas de este mecanismo pueden ser protegidas mediante diversas medidas, como las denominadas medidas urgentes de protección, que implican acciones y medios para resguardar de manera inmediata la vida, la integridad, la libertad y seguridad de las personas, ejecutándose en un plazo máximo de 9 horas. Por su naturaleza, dicho mecanismo requiere de recursos para poder lograr su finalidad. Sin embargo, a pesar de la importancia que significa la operación de este mecanismo, actualmente cuenta tan solo con 210 millones para operar en lo que resta del 2007. Esto significa que el mecanismo podría entrar en crisis y no tener los recursos suficientes para seguir garantizando la vida, la integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos
y periodistas que se encuentran en situación de riesgo. Por lo anteriormente expuesto, se propone exhortar a la Cámara de Diputados para que en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2018 se incluyan los recursos suficientes para el adecuado funcionamiento del mecanismo y al mismo tiempo se hace un respetuoso llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, de acuerdo con sus atribuciones, realice las adecuaciones presupuestales necesarias para garantizar el funcionamiento de este mecanismo durante el ejercicio 2017, en razón de los siguientes considerandos. Que el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas es la instancia encargada de establecer la cooperación entre la Federación y las entidades federativas para implementar y operar diversas medidas que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. Que las medidas implementadas por el mecanismo se clasifican en medidas de protección, medidas preventivas y medidas de prevención. Que desde su puesta en marcha en 2012, este mecanismo recibió 489 solicitudes de incorporación, de las cuales, después de haber sido evaluadas, fueron admitidas 405 solicitudes. Que de estas solicitudes que fueron admitidas, el 43 de ellas fueron realizadas por personas defensoras de los derechos humanos y el 57% de las solicitudes fueron hechas por parte de periodistas. Que cada solicitud es un expediente que puede incluir a una o varias personas. Al respecto, se encuentra con un registro de 667 personas beneficiadas y 28 colectivos, que esos 28 colectivos realmente implican 184 personas más. Que los recursos del fondo se destinarán exclusivamente para la implementación y operación de las medidas establecidas y la realización de los demás actos que establezca la ley para la implementación del mecanismo. Que para operar el mecanismo, la aportación inicial destinada por el Poder Ejecutivo en 2012 fue de 400 millones. Posteriormente, en 2013, le fueron asignados 127 millones de pesos adicionales. Durante 2014, 118 millones de pesos. En 2015, 102 millones de pesos. Y en 2016, solo 82 millones de pesos. Que para el ejercicio fiscal 2017 no le fueron asignados recursos a este mecanismo, y de acuerdo a un estudio del Comité Técnico del Fideicomiso, se concluyó que con la tendencia de incremento de solicitudes registrada hasta el mes de marzo de 2017, los recursos existentes únicamente podrían cubrir los gastos de operación y las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección de las y los beneficiarios hasta el tercer trimestre de este año. Que en el mes de abril pasado, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó su preocupación por la falta de asignación de recursos al mencionado fondo, haciendo una atenta solicitud al secretario de Hacienda y a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para que coordinadamente destinen recursos extraordinarios al fideicomiso de este mecanismo. Por lo anteriormente, me permito someter a la consideración de este Pleno el siguiente acuerdo económico. Primero, las diputadas y los diputados integrantes de la 63ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en respaldo a la solicitud del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, exhortamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que haga uso de sus facultades, de las facultades que le confiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a efecto de realizar las adecuaciones presupuestales necesarias para garantizar durante el ejercicio fiscal 2017 el adecuado funcionamiento del fideicomiso a través del cual opera el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Segundo, las diputadas y los diputados integrantes de la 63ª legislatura exhortamos a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
para que incluya en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 los recursos suficientes para garantizar el adecuado funcionamiento del fideicomiso a través del cual opera el mecanismo en referencia. Tercero, gira ese oficio al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, anexando copia del presente instrumento para los efectos precisados. Dado en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, el día 18 del mes de mayo de 2017. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado.